¿Quiénes han sido bendecidos con la serie de Nehemías que el pastor nos trajo? Who has been blessed by the teaching of Nehemiah? Fue bien poderosa, It's ¿verdad? very powerful, right? Y nos trajo mucho And it entendimiento. brought a lot of understanding. Yo había estudiado el libro de Nehemías anteriormente, I had previously studied the book of Nehemiah, pero viéndolo así como el pastor lo trajo, but seeing it in the way that the pastor brought it trajo aún más claridad brought even more clarity y confirmación and confirmation de lo que Dios está haciendo hoy con su pueblo of what God is doing today with his people en el presente. in the present. Me explico. Explain. Yo no sé si ustedes estuvieron aquí cuando yo hablé de Nehemías I don't know if you all were here when I spoke about Nehemiah, y les comenté que el pueblo en el libro de Nehemías and I commented that the people in the book of Nehemiah acababan de salir de una esclavitud en Babilonia had just come out of captivity in Babylon y entonces entrando nuevamente a Jerusalén and entering into Jerusalem once again a volver a edificar las murallas to rebuild the walls porque habían sido todo destruido because everything had been destroyed a consecuencia de su pecado by consequence of their sin porque habían roto el pacto con el Señor. because they had broken their covenant with the Father. Nosotros hoy Today we estamos en la misma situación. we're in the same situation. Estamos en Babilonia espiritual. We're in a spiritual Babylon. Estábamos sumergidos en un pecado We horrible were submerged in a horrible sin que nos separó de Él. that separated us from Him. Nos llenamos de levadura We were filled with leaven de esta nación y bueno, de todas las of naciones this and every other nation, y nos olvidamos de sus leyes, and we forgot about His laws, su pacto, His sus covenant, mandamientos. His commandments. Entonces, así como el pueblo en Nehemías, So in the same way as the people in Nehemiah, un día abrieron los ojos one day they opened their eyes y dijeron, oh my God, ¿qué estamos haciendo? and they said, "Oh my God, what are we doing? Queremos volver a We Jerusalén, want to return to Jerusalem a restaurar to restore y a volver a hacer un pacto con Él. and to make a covenant with Him once again." Y eso mismo es lo que estamos viviendo nosotros And that hoy, is exactly what we are living today, aquí específicamente en Miami Revive. here specifically in Miami Revive. No es por casualidad It's not a coincidence de que el pastor trajo esta enseñanza that the pastor brought this teaching justo antes de la Pascua. right before Passover. Nada ha sido casualidad. Nothing has been a coincidence. No, tampoco es casualidad It's not a coincidence as well que a él se le ocurrió, that it occurred to him. y yo digo que a él se le ocurrió, pero no fue él, fue el Espíritu And I Santo, say it occurred to him, but it wasn't him, it was the Holy Spirit. ponerme a traer esta enseñanza hoy For him to place me to do this teaching today y poner a hacer bautismos el domingo que and viene. for there to be baptisms next week. Nuevamente, justamente antes de la fiesta de la Pascua. Again, right before Passover. El Señor tiene todo fríamente calculado The Lord has everything calculated specifically. y a Él le damos toda la And gloria. we give him all the glory. Así que lo único que le pido, hermanos, hoy So the only thing that I ask you today es que vengan con un corazón dispuesto, is that you would come with a heart willing, surrendered, rendidos, rendidos a escuchar su to voz, hear his voice, a remover toda levadura vieja to remove all the old leaven y poner su palabra, su verdad. and place his word and his truth. Iba a decir levadura, pero eso no es lo que quise decir. Ok, entonces hoy vamos a hablar acerca de la Pascua. So today we're going to speak about Passover. Y algo que les quiero explicar And something that I want to explain es que Pascua, is that Passover, en la traducción al español, in the translation in Spanish, la unen junto con Easter. is united with Easter. Cada vez que usted oye Pascua, Every time that you hear Passover o sea, en español, in Spanish, la relaciona con Easter. it's related to Easter. Ahora, Passover, So now Passover, la palabra Passover o Pascua, the word Passover or Pascua, es necesario que entiendan it's necessary that you understand que no es Easter. that it is not Easter. No sé si me están I don't entendiendo. know if you are understanding. Passover, Passover, Pascua, Passover no es Easter. is not Easter. De hecho, la palabra Easter The word Easter ni siquiera está en la Biblia. is not even in the Bible. Viene de un nombre que es Ishtar, It comes from a name, Ishtar, que es una diosa pagana. which is a pagan god. Pero no voy a entrar a ese tema But I'm not going to go into that theme porque la enseñanza de hoy no se trata de señalar esas cosas, because today's teaching is not about pointing those things out. más bien de entender su palabra, It's more so about understanding his word como fue escrita and in the way that it was y written como Él quiere que la vivamos. and in how he wants us to live. Amén.
Entonces, varios de ustedes estuvieron aquí, no So sé, many of you were here, y yo enseñé hace un tiempo atrás and I taught some time ago acerca de las fiestas solemnes, according to the actual feast of the Lord. donde en las fiestas solemnes vimos que hay 7 fiestas, So that we know that in the feast there are 7 of them, que significa 7 pasos de salvación. that are 7 steps to salvation. Vimos que la palabra fiesta We saw that the word feast, viene de la palabra hebrea moedim, it comes from the Hebrew word moedim, que significa tiempos señalados which means appointed times o appointments or appointments. o citas divinas, sí. Divine appointments. Entonces entendemos que estos tiempos señalados So we understand that these appointed times no generalmente todas son fiestas, in general are not necessarily feasts, pero en la traducción se le pone como que son todas fiestas, but in ¿no? the translations it says that they were basically feasts. Ya. Pero entendemos que todo esto tiene un propósito. But we know that all of these things have a purpose. Y es recordar lo que nuestro Abba en el pasado ha hecho And it's to remember what our Abba has done y anticipar el cumplimiento de sus promesas en el futuro. and anticipate the fulfillment of his promises for the future. Muchos quieren profecías Many want prophecies y que les digan, dígame qué va a pasar en los tiempos finales. and for people to say, tell me what is happening in the end times. Pero no entienden que las fiestas solemnes But they don't understand that these appointed times es todo lo que indica estas profecías. is what indicates these actual prophecies. Y que si estamos no solamente entendiéndolas, pero también observándolas, And that if we are understanding them and also observing them, vamos a estar en el lugar correcto we will be in the correct place y a la hora correcta and the correct time cuando Él regrese. when he returns. Amén. Amen. Entonces, le quise poner de título, de subtítulo, la Pascua es una prefigura de una liberación mayor. So I wanted to put a title of Passover, a foreshadow of greater deliverance. Una prefigura de una liberación mayor. A foreshadow of greater deliverance. ¿Por qué digo esto? Because I say this, Porque como vamos a entender hoy, la Pascua se basa en el Éxodo. Passover is based on the Exodus. Y fue una liberación del pueblo de Israel, It was the deliverance of the people of Israel, sacándolo de Egipto hacia la tierra prometida. taking them out of Egypt and into the promised land. ¿Cuál es la prefigura para nosotros? So what is the foreshadow for us? Todo lo que tiene que ver con la Pascua. Everything that has to do with Passover. Todo lo que tiene que ver con los panes sin levadura. Everything that has to do with the unleavened bread. Todo lo que tiene que ver con los primeros frutos. Everything that has to do with the first fruits Es una prefigura de nosotros hoy, is a foreshadow of us today. nuestra liberación, Our deliverance, saliendo de Egipto coming out of Egypt y hacia nuestra tierra and prometida. going towards our promised land. Amén. Así que vamos a empezar con Levítico 23. So we're going to start with Leviticus 23. Aquí le puse una foto de todas las fiestas, como le había enseñado antes, I put a pictograph here of the feast and what, as I had shown you before, señalando cada una. showing you each one. Hoy nos vamos a enfocar en las primeras dos, So today we're going to be focusing on the first two que es lo que vamos a estar celebrando este mes, that we will be celebrating this month, que es la Pascua y los panes sin levaduras. which is Passover and unleavened bread. Ok, entendemos que todas estas fiestas se encuentran en el libro de Levíticos 23 So we know also that all of these feasts are outlined in Leviticus chapter 23. y que en Levíticos 23 lo primero que el Señor dice, Then the first thing that the Lord says in Leviticus 23 is, antes de ni siquiera hablar de todas las fiestas, before even speaking about the feasts, dice lo siguiente. it says the following. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas. The Lord spoke again to Moses, saying, Speak to the sons of Israel and say to them, The Lord's appointed times which you shall proclaim as holy convocations, my appointed times are these. Ok, entonces vemos de antemano que son sus fiestas. So we see beforehand that these are his feasts. No son de un pueblo judío, It's not about a Jewish people. no son de un pueblo
cristiano, It's not for a Christian people. son de Él. They are His. Son de Él. They are His. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Y Él dice, estas son mis fiestas para que ustedes la And observen. He says, these are my feasts so that you may observe them. Exacto, no es para nosotros mismos, Exactly. It's not for us es para ourselves. honrarlo a Él. It's to honor Him. Él quiere que lo adoremos de esa He forma. wants us to worship Him in that manner. Entonces, ¿por qué la palabra indica que observemos la Pascua y los panes sin levadura? So why does the word indicate that we should observe Passover and unleavened bread? Comencemos por ver que son días santos. So let's start by looking at what these holy days are. Son días santos. They are holy days. Son días apartados. They are separated days, Set apart. set apart days, Porque se celebran así como describe en Levítico 23. because they are celebrated in the way that it is described in Leviticus Y si 23. podemos ver el segundo slide, el próximo slide. Next slide. Ok, aquí en Levítico 23 del 5 al 8 dice lo siguiente. So Leviticus 23 verses 5 to 8 says the following. Lo tengo aquí en español y al otro lado en inglés. ¿Ok? El día 14 del mes primero, entre la tarde y la noche, será la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes será la fiesta solemne de los panes sin levaduras en honor del Señor. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día celebrarán una convocación santa y no harán ningún trabajo de esclavos. Durante 7 días me presentarán una ofrenda encendida y el séptimo día celebrarán una convocación santa, no harán ningún trabajo de esclavos. In the first month, on the 14th day of the month at twilight, is the Lord's Passover. And on the 15th day of the same month is the feast of the unleavened bread to the Lord. For 7 days you shall eat unleavened bread. On the first day you shall have a holy convocation. You shall not do any ordinary work, but you shall present a food offering to the Lord for 7 days. On the 7th day is a holy convocation. You shall not do any ordinary work. Así que entendí, no sé si se acuerdan, la última vez le expliqué que lo que es una convocación santa es simplemente unirse a sus hermanos, sus familiares. Lo que tenemos hoy es una santa convocación. I'm sorry, go. I don't know if you all remember the last time that I spoke about the feast. I explained what holy convocations are. They are actually just coming together in union and worshiping Him, and basically what we're doing here now. Entonces, ya sea en tu casa So whether it's at your house o en una congregación, or in a congregation, invocarlo a Él en esos días, to invoke Him on those days, ya sea orando, alabando, leyendo la palabra, whether it's praying, worshiping, or reading the Word, es una santa convocación. it's a holy convocation. Es simple. It's simple. Y también nos dice que son días de reposo, And it also means that they are days of rest. que significa en hebreo Shabbat, That means in Hebrew, Shabbat. que no es trabajo laboral. And it's not doing any ordinary work. Ok, entonces aquí vemos que Él nos dice que es el 14º día del mes So it says here that it's the 14th day of the month. y el 15º día del mes And on the 15th day es el día que empiezan los panes sin levaduras. is the day that unleavened bread begins. Y sabemos que este calendario que nosotros vivimos hoy, el gregoriano, And we know that the Gregorian calendar that we follow today, no es un calendario hecho por Dios, sino por hombres. it's not a calendar that was made by God, but by man. Y le explico esto porque quizá usted lee esto y dice, oh, pero dice el 14 del mes And perhaps you may not understand that you're seeing that it says the 14th day y el 15. and the 15th. Debemos de entender, hermanos, pero eso es otra enseñanza de otro día, We must understand, and that's a teaching for another day, que el Señor tiene su calendario basado en las luminarias, that the Lord has a calendar that is based on the luminaries. que son el sol, la luna y las That estrellas. is the sun, the moon, and the stars. Ellas son las que guían las temporadas They are the ones who govern the seasons y los tiempos. and the times. Y que Él nos habla a través de ellas, And that He speaks to us through nos da them. señales He gives us signs. y por ello entendemos entonces cómo guiarnos para los tiempos And solemnes. through them, we are able to be guided to follow the right feast days. También está el calendario judío, There's also the Jewish calendar. pero si se fijan, el de ellos es igual al gregoriano. But if you notice, their calendar is the same as the Gregorian. Así que tiene base en un conocimiento de un hombre. So it has a foundation based on the knowledge of man. ¿Cómo sé esto? How do I know this? Porque si se fijan en nuestro calendario, hasta en los teléfonos, el iPhone, Because if you notice in your calendar, even on your iPhones, te va a decir que Passover fue anoche. it would tell you that Passover was last night. Anoche es el 12 de abril. Last night was the 12th of April. Hoy sería 13 de abril, Today would be the 13th, panes sin levadura. unleavened bread. So igual no está siguiendo las luminarias. So again, they are not following the luminary, Pero vamos a entender
But let's understand, que igual de esa misma forma ellos lo observan. but in the same way, that's how they observe it. ¿Ok? Entonces es también sumamente importante que entendamos So it's very important that we understand que el calendario bíblico that the biblical calendar nos dice que el primer mes del año tells us that the first month of the year empieza con la primavera, begins with spring, no con lo muerto del invierno. not with the death of winter. Nosotros celebramos en el año gregoriano, en el We- calendario gregoriano, We celebrate in the Gregorian calendar en enero. in January. Yo sé que aquí en Florida no sentimos ese invierno así crudo, I know that here in Florida we don't really feel the winter time, pero en todas las partes del mundo es invierno. but in all parts of the world it's winter. Y si usted viaja hasta un poquito más fuera de Florida, If you look just a little bit outside of Florida, se da cuenta que todos los árboles están secos. you'll notice that all the trees are dry. Los palitos están sequitos, así no The tienen, twigs no are tienen dry, hojitas. they have no leaves. Entonces, el Señor nos dice que es en la primavera con el nacimiento de toda la cosecha. So the Lord will tell us that it's in spring with the birth of everything that is new. Y eso lo podemos ver en el próximo So capítulo, we see it in the en el next, próximo slide, the I mean, next scripture que es Éxodo 12 del 1 al 2. in Exodus 12, 1 to 2. Nos dice, el Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes marcará el principio de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be your beginning of months, it shall be the first month of the year to you. Así que Happy New Year. So Happy New Year. ¿Por qué les enseño esto? Why do I tell you this? Este capítulo 12 es donde el Señor empieza a dar las leyes acerca de la Pascua. So this chapter is where he begins to give the laws according to Passover. Así que la Pascua empieza con el despertar de la primavera. So Passover begins with the beginning of spring. Después del equinoccio de primavera, Then the spring equinox. sale la luna llena After the spring equinox, the full moon comes, que salió anoche. which rose yesterday. Tocamos el shofar, We blow the lo shofar. celebramos a él We celebrate him. y contamos de ahí 14 días. And we count from there 14 days. Y bueno, y 15 para el día de reposo. And 15 for the Sabbath. Entonces, entendiendo esto, vamos ahora a entrar por qué celebramos esto. So now we're going to go into why we celebrate. Porque si no se convencen por mí, Because if you're not convinced by me, yo quiero que la palabra los I convenza. want the word to convince you. Nada de lo que yo pueda decir Nothing that I can say va a convencer a nadie. will convince anyone. Pero su palabra que es como espada de doble filo, But his word, which is like a double-edged que sword, penetra en lo más profundo de su interior, that penetrates in the most depth of your nos va a interior, enseñar la historia más hermosa will show us the most beautiful story que se ha escrito en toda la tierra that's ever been en- written in all of the earth y en toda la vida. and in all of our lives. Todo se trata de un Mesías, Everything is based on a de Messiah, un cordero a lamb que vino a morir por un pueblo, who came to die for a people, que un día dijo, entro en tu pacto, that said, one day I enter into covenant with you, pero lo rompió. but broke it. Pero él dijo, esa sangre But he said, but that blood era ratificada. was ratified. Así que alguien tiene que morir. So someone has to die. Así que vino un cordero So a lamb came y dijo, yo lo haré. and said, I will do it. Y de eso se trata toda la Pascua. And that is what all of Passover is based on. De esto se trata todos los panes sin levadura. Of that is what all of the Vamos a verlo is based juntos. on. Let's see it ¿Están together. listos? Tomen notas. Take notes. Are you ready? Tomen fotos, Take pictures. pero llévense la palabra en su corazón. Take the word in your heart. Que no le entre por un oído y le salga por That it otro. may not go in through one ear and out Amén. the other. Éxodo 12 del 5 al 13. Exodus 12, 5 through 13. Y voy a leer una parte y luego, ¿ok? Yo sé que está un poco pequeña, I know that it's a little small. pero si no, abran sus Biblias y lo buscan, But ¿ok? if not, open up your Bibles. Era la mejor manera que lo podíamos poner todos It was juntos. the best way that we can put everything together. Ok. El versículo 5 comienza diciendo, el cordero será un macho sin defecto, de un año lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne de esa misma noche asada en el fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas.
Your lamb to it. shall be without blemish, a male a year old. You may take it from the sheep or from the goats, and you shall keep it until the 14th day of this month, when the whole assembly of the congregation of Israel shall kill their lambs at twilight. Then they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and the lintel of the houses in which they eat. They shall eat the flesh that night, roasted on the fire, with unleavened bread and bitter herbs they shall eat it. Entonces este es el mandamiento que el Señor le da a Moisés, So this is the command that the Lord gives que to le diga al Moses pueblo to tell the people que agarren el cordero to grab the lamb el día 14. on the 14th day. Pongan atención a las fechas porque lo van a conectar al final, es importante, Let's pay ¿ok? attention to these dates because you're going to put it together at the end. El día 14 de Nisan The 14th of Nisan o Abib, or Abib, que es, los dos son las mismas cosas. which Nisan, are Abib, interchangeable names. es como decir marzo o abril, It's like saying March or April. ¿ok? Esos son los meses que caen. Those are the months in which they fall. Entonces el 14 día van a agarrar un cordero sin defecto So on the 14th day you will grab a lamb without blemish, y van a ver que dice ellos tomarán parte de la sangre y lo pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas donde lo coman. and you see that it says, then they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and the lintel of the houses in which they eat it. Estoy segura que ustedes han visto la foto de el dintel con la sangre así como pintada, ¿verdad? I'm sure you've seen the picture of the door with the blood on the doorpost. Y esto básicamente indicaba que cualquier persona que estuviera en esa casa, And this basically indicated that whoever was inside that house, detrás de esa puerta, behind that door, estaban cubiertas por la sangre del cordero. was covered by the blood of the Y lamb. la muerte And the death, iba a pass over, a pasar. the spirit of death was going to pass over. Y lo digo así porque Pascua como que no pierde un poco como el significado de pass over. The word Pascua kind of loses the significance of the word pass over. Es literalmente pasar por encima. It's literally to pass over. No le va a tocar, Not ¿verdad? going to touch you. Entonces ellos tenían que agarrar el cordero So they had to grab the lamb y comerlo sin levadura and eat it with unleavened bread y con hierbas amargas. and with bitter herbs. Y hermanos, ¿por qué les digo así amargas? And why do I tell you bitter? Todo esto es, ¿cómo se llama? Foreshadow, es una sombra de lo que el Mesías iba a hacer. So all of this is a foreshadow of what the Messiah was going to do. Primeramente, él iba a ser, obviamente, sacrificado So firstly, he was to be sacrificed por nosotros. for us. Pero sabemos que él es el pan de vida. But we also know that he is the bread of life. O sea, es el pan sin levadura. He is the unleavened ¿Me bread. están entendiendo? Are you understanding? Y tenían que comerlo entonces con panes sin levadura. So you had to eat the lamb with the unleavened bread. Yeah. Y tenía que comer con hierbas amargas. And you also had to eat it with bitter herbs. O sea, hierbas amargas viene siendo como romero, So it's like rosemary, rosemary. orégano. Oregano. Exacto. Pero esas hierbas significaban algo. But those herbs signified something. Porque nuestro Mesías tuvo que pasar por una amargura muy profunda Because our Messiah had to go through something very cuando bitter estuvo muriendo. when he was dying. Y aún antes. And even before. Y eso significan esas hierbas And amargas. that's what those bitter herbs Por eso les signify. digo, todo se conecta, That's hermano. why I tell you, everything connects. ¿Ven qué diferente a un conejito brincando que Do you pone see the huevo? difference with a little Easter bunny running around and giving eggs? Que no, by the way, los conejos no ponen huevo. By the way, Easter bunnies do not give Ellos eggs. paren. They give birth. Ahí se dan cuenta, no tiene nada que ver. So you see that it has nothing to do ¿Me with están anything. entendiendo? Are you understanding? Más sin embargo, todo de las Pascuas se conecta a Él. Everything in Passover is connected to Cada him. detalle. Every detail. Cada detalle. Every detail. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice el 9, lo voy a leer rápido. Verse 9. Ustedes no comerán nada del crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Do not eat any of it raw or boiled in water, but roasted, its head with its legs and its inner parts, and you shall let none of it remain until the morning. Anything that remains until the morning you shall burn. In this manner you shall eat it.
with your belt fastened, your sandals on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. Again, vemos que es la Pascua de el Señor. De nuevo, we see that it is the Passover No era de los of the Lord. judíos. It wasn't of the Jews O de los or israelitas. of the Israelites. Era del Señor. It was the Lord's. Amén. Amen. Entonces lo que vemos es que él le dice a los israelitas So we see that he tells the que tenían Israelites que tener sus sandalias puestas that they had to have their belts and comérselo their sandals on apresuradamente and eat it in haste y estar listos, and be ready. básicamente. Basically. Porque el Señor sabía que de ahí iban a salir corriendo para ser liberados. Because the Lord knew that in that time is when they would be liberated from the slavery that they were in. Entonces, versículo 12. So verse 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. The blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. I will pass over you. Pasaré sobre ti. Passover. Entonces vemos que la sangre del cordero So we see that the blood of the lamb, es lo que cubría it was what covered al pueblo de la última plaga, the people of the last plague. que eran 10 plagas. That it was 10 plagues that had already happened. Ahora, algo Nine. que les quiero explicar. Now, one thing that I want to explain to you, Los israelitas the Israelites estuvieron presentes en todas las otras plagas. were present during all of the other plagues. Sin embargo, las últimas plagas Even though in the last plagues, no lo tocaron a they were ellos. not touched. Aún ellos estando en Egipto. Even with them being in Egypt. La 10ª plaga, que es la más drástica, The 10th plague, which is the most drastic, era la muerte del el firstborn, it was del primogénito. It was the death of the firstborn. Y no solamente era niños, cualquier primogénito, hombre, And it wasn't mujer, just little children, it was any firstborn. y también los animales. And also the animals. Cualquier primogénito hasta de sus animales. Any firstborn, Okay. even their animals. Entonces, esta muerte So this death es de lo que el Señor estaba librando a su pueblo. is what the Lord was liberating his people from. Y, again, esto le voy a solamente arañar la superficie de todo lo que el significado que esto realmente And significa. I'm just scratching the surface of what all of this truly means. Porque es bien profundo, mis hermanos. Because it is really deep. So, se lo estoy dejando así como kindergarten level. So I'm leaving it at kindergarten level for you. Solamente para que me entiendan. Just so that you understand. Porque si me voy de lleno con lo que es el cambio del primogénito So if I go into depth about what the firstborn means y lo que hizo el Mesías cambiando él por nosotros, and what the Messiah did changing himself for us, eso le va a volar los sesos. that will blow your mind. Pero bueno, como le dije, todo se conecta a él But as I said, everything connects to y him a nuestra liberación. and to our deliverance. Vamos a seguir leyendo. Let's keep reading. El próximo slide, por favor. Next slide, please. Ahora vamos 14 al 17. So now we're going to verses 14 through 17 in Exodus 12. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. This day shall be for you a memorial day, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations, as a statute forever. Y como les dije anteriormente, And as I said to you earlier, perpetua para mí significa para siempre. forever means forever. No significa hasta que Jesús viniera y fuera degollado, It didn't mean until Jesus came and was slaughtered. slaughtered. Es perpetua, It's forever. para siempre. Forever. Versículo 15. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º día, esa persona será cortada de Israel. 7 days you shall eat unleavened bread. On the first day you shall remove leaven out of your houses. For if anyone eats what is leavened,
From the first day until the seventh day, that person shall be cut off from Israel. Y yo les había explicado anteriormente And I had explained to you before que todo lo que era físico en el Antiguo Testamento, that everything that was physical in the Old Testament para nosotros ahora es espiritual. for us now is spiritual. ¿Qué significa ser cortado de Israel? What does it mean to be cut off from Israel? Para nosotros es ser cortado de su pueblo. For us, it means to be cut off from his people. Cada vez que usted vea en las escrituras, Anytime that you see in the scriptures va a ser cortado de that Israel you would be cut off from Israel o va a morir or you would die instantáneamente, instantly, para nosotros todavía aplica. for us today it still applies. Porque aplica que tenemos una muerte espiritual. But it means that we are dying a spiritual Y yo no death. sé ustedes, pero a mí eso me asusta. And I don't know about you, but that scares me. Porque tú puedes estar muy vivo aquí Because you can be very much alive here y estar completamente muerto por dentro and be completely dead on the y inside separado de Él. and separated from him. Sigamos leyendo. Let's continue to read. El versículo 16 dice, y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardará también la fiesta de los panes sin levaduras, porque en este mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. On the first day you shall hold a holy assembly, and on the seventh day a holy assembly. No work shall be done on those days, but what everyone needs to eat, that alone may be prepared by you. And you shall observe the feast of unleavened bread, for on this very day I brought your host out of the land of Egypt. Therefore you shall observe this day throughout your generations as a statute forever. Ok, entonces vemos aquí que nuevamente es una ordenanza perpetua y nos da la indicación nuevamente del primer día, que es el 15º día del mes. Ese primer día es un día de reposo con santa convocación y el séptimo día igual un día de reposo con santa convocación. Te dice que en esos 7 días no comas panes con levadura, sino sin levadura. So we see once again that this is a forever ordinance, standing ordinance, and on the first day you are to not work and have a holy assembly on the seventh day as well, and you shall eat unleavened bread for the 7 days. Ahora, ¿por qué se comen los panes sin levadura? So now why do we eat the unleavened bread? Vamos a ver el próximo slide. Let's see the next slide. El mismo capítulo 12, versículos del 33 al 34 y el 39. So the same chapter, Exodus 12, now verses 33 to 34 and 39. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltas en paños, y se los llevaron sobre sus hombros. De la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse sin preparar alimentos para sí mismos. The Egyptians were urgent with the people to send them out of the land in haste, for they said, we shall all be dead. So the people took their dough before it was leavened, their kneading bowls being bound up in their cloaks on their shoulders. And they baked unleavened cakes of dough that they had brought out of Egypt, for it was not leavened, because they were thrust out of Egypt and could not wait, nor had they prepared any provisions for themselves. Ok, entonces ahí vemos que la razón por la que ellos no comieron el pan con levadura So the reason why they ate the unleavened bread es porque el pan no tuvo tiempo de crecer. is because the bread did not have time to rise. Les voy a explicar, aquellos que saben hacer pan, So those of you who know how to make bread, no sé si hay alguien I don't know aquí, if anyone knows how to make a mí bread. me encanta hacer pan. I love to make bread. Ustedes entienden lo que yo les digo You entonces, understand ¿verdad? what I am saying. El pan cuando no se le pone levadura, When you do not put leaven or yeast in the bread, se queda plano. it stays flat. La levadura de hoy en día que consumimos The yeast that we consume today es baking soda o baking powder, is baking soda or baking como soda bicarbonato. powder. ¿verdad? Bicarbonato, sí. Pero en aquel entonces no era así. But in that time, it wasn't like that. En aquel entonces ahora yo tengo como un starter que uso.
Now I have like a starter. a that I starter, use. que básicamente yo le echo azúcar I feed it with sugar, y va, entonces echa levadura, va and it creciendo. goes and starts growing. No sé si alguna vez lo han visto. I don't know if you've Ok. seen it before. Eso hay que darle tiempo que crezca. That you have to give it time to grow. Y luego que se lo echas a la harina, And then you add it to the hay que dejar flour. la harina reposando otro You tiempo also have to let the flour rise. para que entonces el pan se hinche, se that expanda. the bread can rise. Ok. Expand. Sí, y a veces hasta más. And sometimes Sí. it's more than 2 hours, sometimes 24. Exacto, a veces es todo el día, ¿verdad? Entonces esto fue lo que los israelitas no pudieron esperar So a this que, was what the Israelites couldn't wait on, porque eso se demora a que because crezca. it takes time. Y se lo tuvieron que llevar plano, And they had to take sin it la levadura. without the leaven. Pero como les dije anteriormente, So like I said earlier, nada era por casualidad. nothing is by coincidence. Yo siempre me encanta decir, no hay casualidades, hay diosidencias. There's no coincidence, there's God, diosidencia. Ya, diosidencias, no tiene traducción. O sea, Él lo planea todo fríamente calculado. He always plans everything specifically. Entonces vamos a ver en Deuteronomio 16, el próximo So capítulo. we're going to Ok. go to Deuteronomy Y now, ahí le puse un título. 16 verses 1 through 12, and I put a title here. ¿Cómo podemos cumplir estos tiempos hoy en día? How can we keep these appointed times today? Vamos a ver lo que dice este capítulo So let's see what this chapter says. antes de que le dé la respuesta. So before I give you the answer. Ok. Decía, ten presente el mes de Abib para celebrar la Pascua en honor del Señor tu Dios. Porque una noche del mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto. Para el sacrificio de la Pascua en honor del Señor tu Dios, ofrecerás de tus ovejas y de tus vacas en el lugar que el Señor escoja como residencia de su nombre. Observe the month of Abib and keep the Passover to the Lord your God, for in the month of Abib the Lord your God brought you out of Egypt by night. And you shall observe the Passover sacrifice to the Lord your God from the flock or the herd at the place that the Lord will choose to make his name dwell there. Ok, entonces vemos este capítulo este libro de Deuteronomio le fue dado a los hijos que nacieron en el wilderness. How do you say wilderness? En el desierto, So this book of Deuteronomy was given to the children who were born during the wilderness time, para que aprendieran de sus padres, so that they ¿verdad? would learn from their forefathers. Las mismas leyes que se les fue dada a The ellos same laws that were given to them antes de entrar a la tierra prometida. before entering into the promised land. Entonces Moisés les recuerda del mes de Abib So Moses reminded them that in the month of Abib, y que era ese mes para hacer la Pascua, celebrar la that was the Pascua. month to celebrate Passover. Pero fíjese lo que le dice en el verso 2, So notice what he says in verse 2, que el sacrificio de este cordero that the sacrifice of this lamb solamente era en el lugar donde el Señor escogiera como residencia de su nombre. was only in the place that the Lord would choose to make his name dwell in. Luego entendemos que este lugar Afterwards, we notice that this place es el tabernáculo. is the tabernacle. Hoy no tenemos un tabernáculo físico. Today, we do not have a physical tabernacle. Todo pasa a ser espiritual. Everything is spiritual. Entonces, ¿cómo podemos celebrarlo? So how can we celebrate it? Si Él dice específicamente en el lugar que yo escoja If he says in the specific place that I choose y ponga mi nombre. and place my name, Les voy a leer, no la puse aquí, pero les voy a leer algo rapidito en Levíticos 17. I'm going to read something quickly in Leviticus 17 that I'm going to place on the slides. Ajá, versículos 3 y 4. Verses 3 and Pónganme 4. atención. Just pay attention. Dice, todo israelita que dentro del campamento o fuera de él degüelle un buey, un cordero o una cabra y no lo lleve a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo al Señor como ofrenda delante de su tabernáculo, será culpable pues ha derramado sangre. If any one of the house of Israel kills an ox or a lamb or a goat in the camp, or kills it outside the camp and does not bring it to the entrance of the tent of meeting to offer it as a gift to the Lord in front of the tabernacle of the Lord, blood guilt shall be imputed to that man. Exacto, y ese hombre sería eliminado. So that man would be eliminated. Entonces lo que quiero decirle es que el Señor había dicho bien claramente So I want to tell you that the Lord had said very clearly que el sacrificio era solamente para hacerlo en el tabernáculo. that sacrifice was only to be made in the tabernacle. Solamente. Only in the tabernacle. Así que si escuchan de alguien hoy degollando un cordero para Pascua, So if you see today someone is slaughtering a lamb for Passover, dígale, tú estás violando la ley, mi hermano. tell them that they are violating the law. Porque no hay ningún tabernáculo Because there is no tabernacle donde Él haya puesto su nombre y diga específicamente, es aquí. where he placed his name and said specifically it is here. Entonces, si no tenemos tabernáculo, So if we do not have a tabernacle, bueno, a físico, physical one,
¿Cómo entonces celebramos esto? How do we celebrate this? Porque me están mirando a mí con cara de, bueno, tú me dices que mata un cordero el día 14, You're telling me, you're saying that I'm telling you to kill a lamb on the 14th day que agarre la sangre y llene mi puerta de and to sangre. put the blood on the doorpost. No, yo le estoy diciendo esto No, I'm telling you this porque el punto de todo lo que hacemos because everything that is the point of everything es como dice el próximo slide, is what the next slide says y como ya lo habíamos leído. and how we had already read it. Éxodo 12:14 dice, este es un día que ustedes deberán, ¿qué? Recordar It says in Exodus 12:14, this is a day for you to be a memorial, y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. and you shall keep it as a feast to the Lord. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Throughout your generations, as a statute forever, you shall keep it as a feast. Aquí les puse unas fotitas Here I put some pictures para que vean cómo nosotros decidimos recordar este so día. that you can see how we have observed these days. Esto fue el año pasado. This was last year. Ahí ven el cordero en un barbecue. So you see the lamb on a barbecue. Ya vino degolladito, no lo tuvimos que It was degollar. already slaughtered. We didn't have to slaughter Lo it. ordenamos de un farm kosher, We ordered súper it from a kosher bien farm, natural. very clean. Pusimos un pedazo de tela roja en la puerta. We put a red garment over the door. ¿Por qué hicimos esto? Why did we do this? Para recordar. To remember. Para que cuando mis hijos lo vean, So that when my children recuerden, see it, they would remember. así lo hicieron nuestros padres en el anterior. That is the way our forefathers did it. Y así ponían sangre And that is the way they put the blood en los dinteles de la on puerta. the lintel of the door. Y como dice Lucas 22:19, And as it says in Luke 22:19, cuando Jesús partía el pan when Jesus broke the bread y daba el vino, and gave the wine, hagan esto en memoria de mí. do this in memorial of me. Vamos a seguir. Let's continue. El próximo slide, si me lo pueden poner. The next slide, please. ¿Qué pasa con la semana de los panes sin levadura? So what happens on the 7 days of unleavened bread? Porque vemos que no habla de la noche de la Pascua. It doesn't speak of the night of No, Passover. vemos that cómo it nos speaks about the habla. night of Passover and the meal. Y al otro día que entonces no tengan levadura toda la semana por 7 días. And then at the following day for 7 days to go and not have any unleavened Y bread. como les había dicho, Jesús es el pan de vida. And like I said, Jesus is the bread of life. Entonces vemos que dice guárdenla durante 7 días, And comenzando el 15º día del primer mes. That it says keep it for 7 days starting on the 15th day of the first month. Y eso lo vemos en Levítico 23. That once again we see in Leviticus 23. El segundo paso es comer pan sin levadura durante esos 7 The días, second step is to eat unleavened bread. como lo during vimos those en 7 Éxodo days, 13, like we saw in Exodus 13. o evitar comer pan con levadura durante esos 7 días. Or avoid eating leavened bread during those 7 days. Y el tercer paso, And the third step, quita la levadura de tu casa antes que comience la fiesta. removing leaven from your house before the feast begins. Y esas 3 primeras estipulaciones que les di, These first stipulations, lo encontramos en el versículo 15, el próximo we slide, find it on the 15th verse of Exodus 12. que dice, comerán pan sin levadura durante 7 días, por lo tanto desde el primer día no deberán haber levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan con levadura durante estos 7 días será eliminado del pueblo de Israel. 7 days you shall eat unleavened bread. On the first day you shall remove leaven out of your houses. For if anyone eats what is leavened, from the first day until the 7th day, that person shall be cut off from Israel. El 4 paso que nos dice es descansar de tu trabajo el primer día y el 7º día. The 4th step says rest from your work on the first day and the 7th day. El 5 paso es reunirse con tu familia, amigos o comunidad para celebrar juntos y conmemorar el primer y el 7º día. The 5th step, come together with family, friends, community to celebrate together and memorialize on the 1st and the 7th day. El punto es de unirse en un acuerdo. The point is to be of one accord in unity. Y por último dice, enseña a tus hijos la razón por la que celebras esta fiesta. And lastly is to teach your children the reason you are celebrating this feast. Como lo vemos en Éxodo 13:8. Like we see in Exodus Que 13:8. dice, en ese día les dirán a sus hijos, esto se hace porque el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto. You shall tell your son on that day, it is because of what the Lord did for me when I came out of Egypt.
Ok, así que el pan sin levadura es un recordatorio de lo que comían los israelitas cuando salieron. So the unleavened bread is a reminder of what the Israelites ate when they came out of Egypt. Como les dije, era un pan plano, It was a flat bread que no se hinchaba, no se that did not expandía, rise. ¿verdad? Y entonces sabemos que independientemente de la sustancia concreta que lo haga subir, And we also know that apart from the substance that would make it rise, nosotros estamos llamados a comer pan sin levadura esa semana. we are called to eat unleavened bread that day. Ahora, Now, algo que les quiero decir, what I want to tell you, los israelitas the Israelites obedecieron estas órdenes obeyed these ordinances y no preguntaron, ¿pero por qué? and didn't ask why. Los voy a decir otra vez. I'm going to tell you again. Los israelitas The Israelites solo obedecieron. only obeyed. Ellos no preguntaron, ¿pero para qué voy yo a matar un cordero y poner sangre? They didn't ask, well, why am I going to slaughter ¿Por an qué animal? lo voy a pasar por fuego y ponerle hierbas amargas? Why am I going to place it through the fire and eat bitter herbs? ¿Por qué me voy a comer el pan sin levadura por 7 días? Why am I going to eat unleavened bread for 7 days? Ellos simplemente obedecieron. They simply obeyed. Abraham Abraham obedeció obeyed. y esto se le contó por It justicia. was counted to him as righteousness. Yo no sé si ustedes me están I don't entendiendo. know if you are understanding. Abraham obedeció y esto se le contó por justicia. Abraham obeyed and it was counted to him as righteousness. Cuando tú lo amas, When you love him, cuando tú tienes anhelo en tu corazón de hacer lo que Él te pide, when you long to do what he asks you to do, cuando tú abres la escritura y entiendes que Él te pide algo por una ordenanza perpetua, when you open up the scriptures and you see that he is asking you to do something as a lasting ordinance, como Jesús mismo dice, like Jesus himself said, si me amas, guardarás mis mandamientos. if you love me, you'll keep my commandments. Ahora entendemos que sus mandamientos conecta precisamente con lo que estamos llamados a hacer, Now we see that his commandments are connected to exactly what we are called to do, para hacernos una nación santa, un pueblo escogido por Él. so that we would be a holy and set apart nation chosen by him. Entonces, cuando vemos que el pueblo de Israel obedeció estas leyes, estos mandatos, So when we see that the Israelites obeyed these commandments and these mandates, sí, claro, la sangre era lo que marcaba el que fuera Passover, la muerte. of course the blood is what marked what would the spirit of death would pass over. Y lo digo en inglés porque como que en español no lo sé decir. I say it again in English because in Spanish I don't really know how to say it. Pero es lo mismo que te pasa a ti y a mí cuando por obediencia hacemos lo que Él nos dice. It's the same thing that happens to you and I when we do what he asks us to do. Cada vez que memorizamos algo que Él nos manda a hacer, Every time we memorialize something that he ordains for us to do, esa obediencia está marcando sangre en nuestros dinteles. that obedience is marking blood on the lintel of our door. Esa obediencia nos está llevando a ser sus hijos. That obedience is taking us to be his children. Esa obediencia es la que el mismo Satanás ve de lejos y dice, oh no, aquí no puedo entrar. That's the same obedience that the devil sees from afar and says, oh, I can't enter here. Aquí hay un pueblo en pacto. This is a people in covenant. Aquí hay un pueblo que quizás no entienda del todo. This is a people that perhaps doesn't understand everything. Quizás están empezando a entender, Maybe they are just beginning to understand, pero están obedeciendo. but they are obeying. La obediencia es lo que el Señor busca. Obedience is what he seeks. Y es algo que a mí siempre me llama la atención. And something that always catches my attention Es ver como, por ejemplo, yo is to see how, for example, me, hacía todo lo que me enseñaba este mundo I did everything that the world taught me sin entender, without understanding, simplemente porque me decían, así lo haces y así fue. simply because they said this is how you do it, so I did it. Pero cuando ahora dice, abrí la Biblia y entendí que era así, And now when I say, oh, I opened up the Bible and it says to do it this way, entonces ahí viene el ataque, that's where the attacks come. ahí viene la señaladera. That's where the pointing finger Ya comes. se volvieron judíos. Oh, now they're Jewish. Ahora quieren hacer las cosas como los Now legalistas. they want to be legalistic. Pero no se enfocan en que cuando tú no tienes este entendimiento, But they don't focus on when you don't have this understanding, tú hacías todas las reglas de este mundo. you did all of the laws of this world.
sin entender, without understanding, pero nadie te criticaba. but nobody would criticize Nadie te decía you. nada. No one said anything to you. ¿Cuántos aquí salieron a buscar huevitos el día de Easter? How many of you would go out and get Easter eggs? Yo una vez puse a los niños míos chiquitos a recoger huevitos ahí en el patio. One time I put my children to collect eggs in the backyard. ¿Y tú crees que a mí se me ocurrió decirle esto es porque Jesús resucitó? You think that I said to them that this is because Jesus resurrected? No, es el Easter Bunny, Resurrection Day, lo que sea, recójanlo. Resurrection Day, whatever, do Y, whatever. y ellos qué, no les importaba, nada más el candy, los que buscaban. The only thing that they wanted was the candy. Pero ¿cómo lleva eso a mis hijos a recordar eso que dice Éxodo 13:8? But how would that take my children to remember what it says in Exodus 13? ¿Están aquí conmigo? Are you with me? Todo lo que es de Pascua y panes sin levaduras Everything that is Passover and unleavened bread tiene un propósito explícito. has a purpose that is explicit Es traer memoria del Éxodo de Egipto to bring memory to the Exodus from Egypt, y es que el Mesías fue crucificado and was also that the Messiah was crucified el día 14 de Abib. on the 14th day of the first month Abib. Por eso le dije, pónganme atención a las fechas. That's why I told you to remember these dates. Vamos a leer Juan 19, 14 al 18. Let's read John 19, 14 through 18. Entonces dice, era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes les contestaron, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran, y ellos lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Now it was the day of preparation of the Passover. It was about the 6th hour. He said to the Jews, behold your king, they cried out. Away with him, crucify him. Pilate said to them, shall I crucify your king? The chief priests answered, we have no king but Caesar. So he delivered him over to be crucified. So they took Jesus, and he went out bearing his own cross to the place called the place of the skull, which in Aramaic is called Golgotha. There they crucified him, and with him two others, one on either side, and Jesus between them. Ok, entonces aquí vemos que en Juan, en el versículo 14, en el inglés dice que era el día de la preparación de Pascua. So we see in English that it says in verse 14, it was the day of preparation of the Passover. En el español esta traducción lo pone como que era el día antes de la Pascua. In Spanish, it says that it was the day before Passover. Pero si usted indaga, el día de preparación era el mismo día donde se sacrificaba el cordero. But if you dig deeper, then you'll understand that ¿Me están day, entendiendo? the same day of preparation was the day that the lamb was slaughtered. Entonces, como vemos, en ese día de preparación So we see that in that day of preparation fue que a Jesús lo entregaron a Pilato para ser was crucificado. the day that Jesus was turned over to Pilate to be Ustedes están crucified. aquí, hermanos. Are you here? Ustedes me están entendiendo. You understand? El 14 de Abib fue cuando nuestro cordero fue crucificado. On the 14th day of Abib was the day that our lamb was crucified. El cordero es el Mesías. The lamb is the Messiah. El cordero que fue inmolado por nuestros pecados. The lamb who was crucified for our sins, Para que su sangre nos cubriera so that his blood would cover over us de la muerte eterna. from eternal death. Hay un precio que él pagó en ese día de Pascua. There is a price that he paid on that day of Passover Por ti y por for mí. you and for me. Por eso se nos llama memorializar ese día. That's why we are called to memorialize. Porque no se trata de un simple, quiero comer cordero esta noche. It's not about simply eating lamb on that day. No es de hacer un ayuno de, que no voy a comer levadura esta semana. It's not about doing a fast and saying I'm not going to eat leaven this Se day. trata de entender que esto nos lleva a lo que él hizo por ti y por mí. It's about understanding that he did this for you and I. Y que hoy estamos aquí And today we are here
Porque tuvimos un cordero pascual Because we had a Passover lamb que dijo, yo voy por ellos. that said, I will go after them. Porque ese cordero que antes se sacrificaba Because that lamb who was sacrificed before solamente podía tapar el pecado, only covered over sin, pero no lo podía but eliminar. couldn't eliminate it. Por eso vemos que en el tabernáculo había sacrificios diarios por el pueblo. That's why we saw that in the physical tabernacle there were daily sacrifices. made for sin. Diario. Daily. No podía parar It wouldn't stop porque el pecado era tanto because the sin was so y heavy eso no lo podía eliminar. and that couldn't be eliminated. Pero el cordero que fue inmolado por ti y por mí But the lamb who was slaughtered for you and I vino para eliminar came to eliminate ese pecado que nos separó de su pacto. that sin that separated us from the covenant. Primera de Pedro 1 del 18 al 19 dice: 1 Peter 1:18 through 19 says, Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecido en sacrificio como ¿qué? Como un cordero sin defecto y sin manchas. You were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Y vemos que nuestro cordero And we see that our lamb es el que viene a rescatarnos. is the one that comes to rescue us. Ese cordero That lamb es el que te pone a ti y a mí is the one that places you and I en el camino angosto. on the narrow path. Juan 1:29 dice: John 1:29 says, Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo: Miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. The next day he saw Jesus coming toward him and said, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Hoy tú y yo nos paramos como Juan el Bautista. Today you and I stand as John the Baptist Un día de Pascua, on a day of Passover, recordándole al mundo: reminding the world, Miren, look, este es el Cordero de Dios. this is the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios This is the Lamb of God que quita el pecado del mundo. that takes away the sin of the world. La Pascua es un recordatorio anual de esto, Passover is an annual memorial of this, de que tenemos a un Mesías that we have a Messiah que nos salvó, that saved us, de que tenemos un Mesías que fue inmolado, that we have a Messiah that was slaughtered, que fue sin levadura that was without leaven, y que fue primer fruto de todos los frutos. that was the first fruit of all the fruits. Resucitó He resurrected para que tú y yo tuviéramos vida. so that you and I would have life. Abba nos mostró cuando nos redimió de nuestros pecados Abba showed us when he redeemed us from our sins y nos dio una vida eterna, and he gave us eternal life, una nueva vida. a new life. La Pascua también es un momento de contemplar nuestro compromiso con nuestro Padre. Passover is also a good time to contemplate our commitment to our Father. Compromiso Commitment equivale a pacto. is equal to covenant. Y lo voy a decir nuevamente. And I'll tell you again, En la enseñanza de Nehemías, in the teaching of the book of Nehemiah, no por casualidad, not by coincidence, vimos cómo ellos volvieron al pacto. we saw how they returned to the covenant. La Pascua nos vuelve a recordar la importancia de este pacto. Passover shows us again the importance of this pact. Necesito que ustedes entiendan algo. I need you to understand something. El Dios Altísimo The Most High exigía que los que comían el cordero pascual fuesen circuncidados físicamente. would require that those who ate the physical Passover lamb to be physically circumcised. Vamos a verlo en el próximo slide. We'll see it in the next slide. Dice, del 43 al 49, dice: El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ley de la Pascua. Ningún extranjero podrá comer del animal sacrificado, pero el esclavo comprado por dinero sí podrá comer de él, si ha sido circuncidado antes. And the Lord said to Moses and Aaron, This is the ordinance of the Passover. No foreigner shall eat it,
But every man's servant who is bought for money, when you have circumcised him, then he may eat it. ¿Qué les dije anteriormente? Que todo en el antiguo era físico. What did I tell you before? That everything in the old was physical. Y ahora para nosotros es espiritual. And now for us is spiritual. El ser circuncidado físicamente The act of being physically circumcised era el pacto físico que el Señor le pidió a Abraham que hiciera con él y con sus hijos. it was the physical covenant that the Lord asked Abraham to do with him and his son. En otras palabras, In other words, si una persona era extranjera so if there was a foreigner o un gentil, or a que es Gentile, lo mismo, which is the same thing, para ser parte del pueblo de Israel, in order to be part of the people of Israel, tenía que ser circuncidado. they had to be circumcised. No sé si me están entendiendo. Don't know if you're ¿Están understanding. captando? Are you understanding? Sigamos leyendo. Let's keep reading. 45 dice, ningún extranjero, ya sea que está de paso o que viva como asalariado, podrá comer del animal, el cual deberá comerse en una sola casa. No se sacará de la casa ni un solo pedazo de carne del animal sacrificado, ni se le quebrarán los huesos. Esto lo hará toda la comunidad israelita. A sojourner and a hired servant shall not eat it. In one house it shall be eaten. You shall not carry any of the flesh outside the house, nor shall you break one of its bones. Hermanos, ustedes sabían, voy a hacer un paréntesis aquí. So I'm going to make a parenthesis here. Cuando Jesús murió, When Jesus died, a los dos ladrones que estaban al par, the two burglars that were beside him, les rompieron los huesos. they broke their bones. A Jesús no les rompieron los huesos. To Jesus, they did not break his bones. Yo no sé si me están entendiendo. I don't know if you're understanding. Él es el Cordero Pascual. He is the Passover ¿Por lamb. qué cree que dice ni se le quebrarán los huesos? Why do you think it says, nor shall you break one of its bones? Es increíble las conexiones que hay aquí, hermanos. Yo no sé si Incredible connections that ustedes are here. están captando. I don't know if you're understanding. Entonces, como dije, vemos que esto para un pueblo en pacto. So like I said, this was for a people in covenant. El 48 sigue diciendo, sin embargo, si un extranjero vive entre ustedes y quiere celebrar la Pascua en honor al Señor, primero ha de hacer que se circunciden todos los hombres de su familia y después podrá celebrarla. Pues entonces será como los nacidos en el país. Pero no podrá comer del animal nadie que no esté circuncidado. And when a stranger dwells with you and wants to keep the Passover to the Lord, let all his males be circumcised, and then let him come near and keep it. And he shall be as a native of the land, for no uncircumcised person shall eat it. So tenían que llevar el signo del pacto con Abraham So they had to take the sign of the covenant with Abraham, para hacer como si fueran de ese país so it would be as if they were part of that people, o de la nación de Israel. or the nation of Israel. Como vemos en Génesis 17:11, So we see in Genesis 17:11, ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. and you shall be circumcised in the flesh of your foreskins. Este era el signo del pacto entre Abraham y Dios. It was a sign of a covenant between Abraham and God. Con nosotros, With us, un pacto de fe a covenant of faith y un compromiso con el Dios Altísimo and commitment to the Most High es lo que implica esta circuncisión. is what implies this circumcision. Si se fijan, a Abraham se le contó por justicia su fe. If you notice, once again, Abraham was counted righteous by his faith, Y esa fe lo llevó a entrar en el pacto. and that faith took him to enter into that covenant. La fe es lo que te va a llevar a entrar en su pacto. Faith is what's going to take you to enter into Creer that en covenant. Él Believing in Him, es lo que te va a llevar a tener circuncidado tu corazón. believing in Him is what's going to take you to be circumcised in your heart. ¿Ustedes sabían que los israelitas en el desierto no fueron circuncidados? Did you know that the Israelites in the desert were not circumcised, Pero se les habló de la circuncisión del corazón. but they were spoken to about the circumcision of the heart? Eso está en Deuteronomio. That's in Deuteronomy. Al entrar a la tierra prometida, In entering the promised land, antes de entrar, before they entered, todos tuvieron que ser circuncidados. all were circumcised. No sé si me están entendiendo. I don't know if you're understanding. Esto tiene que ver con pacto. This has to do with covenant. Romanos 4 del 11 al 12. Romans 4:11 and 12. Entonces Abraham fue circuncidado como señal,
como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esta manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser crucificado. Circuncidado. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had while still uncircumcised, that he might be the father of all those who believe, though they are uncircumcised, that righteousness might be imputed to them also, and the father of circumcision to those who not only are of the circumcision, but who also walk in the steps of the faith which our father Abraham had while still uncircumcised. So Pablo hace aquí una distinción. So Paul here makes a distinction. Aquellos que no están circuncidados físicamente, Those who are not physically circumcised, pero sí de corazón, but are of the heart, y aquellos que están circuncidados físicamente and those who are physically circumcised, y también de corazón. and also of the heart. El punto es el siguiente, The point is the following: que el que está circuncidado en su corazón that he who is circumcised in their heart pasa a ser hijo de Abraham. will be a son of Abraham. Es hijo por la fe de Abraham. Is a son of Abraham by faith. No sé si me están entendiendo. Not sure if you're understanding. Debemos nosotros poner nuestra fe en nuestro Creador We should put our faith in our Creator y seguirlo a Él donde Él nos guíe, and follow Him where He guides us. así mismo como Abraham In lo the siguió a same Él. way that Abraham followed Him. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Gálatas 3 del 7 al 9. Galatians 3:7-9. Sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Know then that it is those of the faith who are the sons of Abraham. ¿Lo están viendo? Are you seeing it? Y la escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preaching the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nations be blessed. Amén. Y este recordatorio de nuestro compromiso So this reminder of our commitment nos lleva directamente a la simbología de los panes sin levadura. leads right into the symbology of unleavened Así bread. que entendieron ya la simbología del cordero, ¿verdad? So you understood the Perfectamente. symbolism of the lamb, right? No tengo que ir para atrás, I ¿verdad? have to go back. Es claro. It's clear. El cordero es nuestro Mesías. The lamb is our Messiah. Ahora vamos a ver la simbología de los panes sin levadura, Let's see the symbolism of the porque unleavened no bread. está ahí por nada. Because it's not there for nothing. Amén. Vamos a ver Romanos 6 del 4 al 11. So Romans 6:4-11 says, Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. we were buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we had been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. Sorry. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. Ok, vamos a tratar de leer un poquito más rápido. Can we do that? Yeah? You want me to stutter? Because I might. Ok, vamos, 7. Porque Él, no, I'm just trying to cover everything, that's why. Porque Él que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor.
For one who has died has been set free from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we also live with him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. For the death he died to sin once and for all, but the life he lives to God. So you must also consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Amén. Perfect. Entonces vemos que estar muertos al pecado So we see that being dead to sin es lo mismo que estar sin levadura. is the same as being without leaven. Como vemos en 1 Corintios 5 del 7 al 8. So we see it in 1 Corinthians 5:7-8. Dice, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Pero no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Cleanse out the old leaven, that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Let us therefore celebrate the feast not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Y vemos que esto fue Pablo escribiéndoselo a los conversos gentiles. So we see that this was Paul speaking to the converted Gentiles. Y vemos que él está diciendo que en realidad nosotros somos sin levadura And you see that he is saying that we are in reality without leaven cuando estamos redimidos por él. when we are redeemed by him. Su sangre nos redimió de la levadura, His blood redeemed us of the leaven, por lo cual significa ser muertos al pecado. which means to be dead to sin. No sé si me están entendiendo. Not sure if you're understanding. Él específicamente aquí nos dice nuestra Pascua, que es Cristo, He says here specifically that our Passover lamb, which is Christ, el hecho de que él fue sacrificado por nosotros, the act that he was sacrificed for us, es lo que nos lleva a estar sin levadura. is what takes us to be without leaven. Y entonces después te dice, así que celebren la fiesta. So he says there, well, observe the feast. ¿Me entienden? Do you understand? ¿Me están entendiendo? Do you understand? Con ese entendimiento celebren la With fiesta. that understanding, celebrate No the con la feast. vieja levadura, Not with the old leaven, pero con la, ¿cómo dice? Pero con la levadura, sin levadura de sinceridad y de verdad. but with the unleavened bread of sincerity and truth. Entonces esto es un recordatorio anual para que mantengamos libres del pecado So this is an annual memorialization so that we would be free of sin y que no nos volvamos esclavos and we wouldn't be slaves otra vez a los caminos del mundo. to the walks of this world. Hay tres tipos de levadura en la escritura There's three types of leaven que, in the scriptures que necesito que entiendan. that I need you to understand. La primera es, The first is, la vemos en Éxodo 12, versículo 15. we see it in Exodus 12:15. Si me puede poner la próxima, ahí. Bueno, no lo tengo, que está bien, se los voy a decir yo. Se los voy a recordar. Éxodo 12:15 nos dice, es la parte donde nos dice que todos debemos comer sin levadura durante 7 días. So Exodus 12:15 is the one that tells us that we need to eat the unleavened bread for 7 days. Y si comes con levadura, And if you eat with leaven, eres cortado de you Israel. are cut off of ¿Me están Israel. entendiendo? Are you Ok, understanding? ahora vamos a ver lo que Jesús dice. No, now let's see what Jesus said. Mateo 33. Matthew 13:33. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. Another parable he spoke to them. The kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal till it was all leavened. Entonces vemos que la levadura, So we see that leaven, aunque sea poca, even though it's a little bit, fermenta toda la masa. will ferment the whole mass. ¿Ok? Entendemos que el Mesías no hablaba en parábolas, Understand that the Messiah spoke to us in parables. pero eran las mismas parábolas desde el principio. But in the same parables from the beginning, Él hablaba de la misma manera que se escribió desde el principio. he spoke in the same way that it was written in the beginning. Como vemos, Pablo también lo dice. We see it also that Paul says Gálatas 5 del 8 al 9 in Galatians 5:8-9 y 13 al 15. and 13-15. El próximo slide, please. Ok. Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros,
tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. This persuasion does not come from him who calls you. A little leaven leavens the whole lump. For you, brethren, have been called to liberty, only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. For all the law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. Entonces, hermanos, esto es levadura So espiritual. this is spiritual leaven. Levadura espiritual es morderse y devorarse uno con el otro. Spiritual leaven is to bite and devour each other. Es no tener perdón en sus corazones hacia los demás. It's to have unforgiveness in your heart towards others. Es tener enemistad. It's to have enmity. O, ¿cómo se dice? O armar falsos testimonios contra tu hermano. It's to bear false witness against your brethren. Todo esto es levadura All espiritual. of this is spiritual leaven. Jactarse en su corazón. To have hate in your heart. Tener orgullo en tu To be corazón. prideful. Levadura. Leaven. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? También lo vemos en 1 Corintios 5. So we see it also in 1 Corinthians 5, 6 to 8. No está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Let's leave it to that. Your glorying is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. Y quise volver a leer este versículo And I wanted to read the scripture again porque les agregué el 6, because I added verse 6. porque le agregué el contexto. I added context. Él dice, no está bien que ustedes se jacten. It says you are glorying is not good. ¿Están viendo cómo esto es levadura? You see how this is leaven? Levadura espiritual. Spiritual leaven. Entonces, la segunda tipo de levadura es la levadura mundana o pagana. The second type of leaven is worldly or pagan leaven. Si vemos en Éxodo 32, We see in Exodus 32, es el ejemplo más perfecto de ver lo que es levadura mundana o pagana. it's the best example of worldly leaven. Cuando se cometió el pecado del golden calf, Del cordero dorado. del becerro, sí. O el becerro. Versículos 4 al 5 dice, Verses 4 to 5 says, Este los recibió de sus manos y con un buril les dio forma hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó, mañana celebraremos una fiesta en honor al Señor. And he received the gold from their hand, and he fashioned it with an engraving tool and made a molded calf. Then they said, This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. So when Aaron saw it, he built an altar before it. And Aaron made a proclamation and said, Tomorrow is a feast to the Lord. So, levadura mundana o pagana So worldly or pagan leaven es darle honra is to give honor a otro Dios to another God que no es el Dios altísimo. that is not the Most High God. No sé si me están I entendiendo. don't know if you understand. Cualquier otro Dios, ya sea persona o ídolo o lo que sea, Any other God, whether it's an idol or a person, es levadura mundana pagana. is worldly or pagan leaven. ¿Qué hizo el pueblo de Israel aquí? What did the people of Israel do here? Ellos agarraron un becerro de oro They grabbed a golden calf y lo exaltaron. and they elevated it. Y luego Aarón dice aquí, levantó un altar delante del becerro y proclamó, mañana celebraremos la fiesta en honor del Señor. They lifted up the golden calf and they made a proclamation and said, tomorrow is a feast to the Lord. So, ¿qué nos enseña eso? So what does this show us? Que muchas veces nosotros podemos agarrar cosas, That many times we can grab things, personas, people, objetos objects, o hasta fiestas de este mundo or even celebrations of this world y levantarlas and lift them up como en honor al Señor. in honor to the Lord. Cuidado con esto, Be hermanos, careful with that porque esto es levadura. because that's leaven. El Señor nos indica que lo adoremos de una sola forma, The Lord indicates for us to worship Him in one specific way, como lo dice su palabra. how His word says, No como nosotros que querramos hacerlo. not how we would want to do it, No como nos dice que lo hagamos, not how He tells us to do it, pero como Él dice.
but how he says. Él nunca dijo, levántenme un becerro He never said to raise up a golden calf y celébrenme la fiesta. and celebrate the feast. Él dijo, celebren mis fiestas de esta forma. He said, celebrate the feast in this manner. Él nunca dijo, agarren un conejo He never said, get a Easter bunny y ahora celebren mi resurrección. and now celebrate my resurrection. Él nunca dijo, monten un árbol He never said, raise up a tree y celebren mi nacimiento. and celebrate the birth ¿Están of aquí Jesus. conmigo? Are you with me? ¿Me están entendiendo? Are you Hay understanding? que dejar las levaduras de este mundo We have to put away the worldly leaven para ser parte de su pacto, to be a part of his covenant, para ser parte de su pueblo escogido, to be part of his chosen people, cubiertos por su sangre, covered by his blood, que la sangre del cordero nos redima. that the blood of the lamb redeems us. Acuérdate que para no ser cortados de su pueblo, Remember to not be cut off from his people. hay que dejar la levadura fuera. You have to leave the leaven behind. Hay que dejar la levadura You fuera. have to leave the leaven behind. No puede entrar con levadura. You cannot enter with Y leaven. vamos a ver un ejemplo de esto en Segunda de Reyes 17, And we'll see an example of this in 2 Kings 17. que es tan real para nosotros hoy. That is so real for us today. Dice, y es que los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los libró del poder del rey de Egipto, y rindieron culto a dioses ajenos. Imitaron costumbres de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas, y siguieron las malas prácticas de los reyes de Israel. Versículo 9 dice, los israelitas practicaron en secreto cosas que el Señor su Dios no aprobaba. Construyeron altares en los montes de todas sus ciudades y hasta en las torres de las atalayas y en las ciudades fortificadas. Erigieron estatuas e imágenes de acera en toda alta colina y bajo todo árbol frondoso. For so it was that the children of Israel had sinned against the Lord their God, who had brought them up out of the land of Egypt from under the hand of the Pharaoh king of Egypt. And they had feared other gods and had walked in the statutes of the nations whom the Lord had cast out from before the children of Israel, and of the kings of Israel which they had made. Also the children of Israel secretly did against the Lord their God things that were not right, and they built for themselves high places in all their cities, from watchtower to fortified city. They set up for themselves sacred pillars and wooden images on every high hill and under every green tree. Fíjese que dice que ellos rindieron culto a dioses ajenos e imitaron las costumbres de las naciones. Notice that they said that they emulated the things of other gods and adopted the customs of the pagan gods. ¿Me están entendiendo? Adoptaron las costumbres de las naciones. They adopted the customs of the other nation. Mire lo que dice el 11. Look what 11 says. Y en todos los altares de los montes quemaron incienso, como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de su presencia, y provocaron la ira del Señor con las maldades que cometían. Rindieron culto a los ídolos, de los cuales el Señor les había advertido. Ustedes no deben de hacer tales cosas. Then they buried incense on all the high places, like the nations whom the Lord had carried away from before them. And they did wicked things to provoke the Lord to anger. For they served idols, of which the Lord had said to them, you shall not do this thing. El Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los vivientes. Les dijo, apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandamientos y mis ordenanzas y sigan todas las leyes que yo prescribí a sus antepasados y que les he dado a conocer por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos, lejos de obedecer, se encapricharon como antes se encapricharon sus antepasados, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Yet the Lord testified against Israel and against Judah by all of his prophets, even seers, saying, turn away from your evil ways and keep my commandments and my statutes according to all the law which I commanded your fathers, and which I sent to you by my servants the prophets. Nevertheless they would not hear, but stiffened their necks, like the necks of their fathers who did not believe in the Lord their God. Él nos dice que él mandó, así mismo como en esos tiempos, And he says that he said, just as in those times, él mandó profetas he sent prophets y personas enseñando y amonestando al pueblo, and people that would admonish and teach the people, diciéndole, obedezcan mis mandamientos that said, obey my commandments y todo lo que yo les prescribí. and everything that I prescribe to you. Miami Revive. Miami Revive. Ustedes hoy tienen un pastor, Today you have a pastor, para la gloria de Dios, for the glory of God, que se está parando aquí domingo tras domingo, that is standing here Sunday after Sunday, sacrificando su tiempo, sacrificing his time, hasta tiempo con su familia, even time with his hasta su family, dinero, even his money, para amonestarle y decirles, to admonish you and tell you, vuelvan
Return, vuelvan return a seguir sus mandamientos, to obey his commandments. vuelvan al pacto, Return to the covenant. vuelvan, Return. no se pierdan, Don't get lost. vuelvan a las enseñanzas del Dios Altísimo, Return to the teachings of the Most High God. no sean como los antepasados, Don't be like your forefathers. no sean como aquellos que dijeron, Don't be like those who said, como dice en el 14, like it says in verse 14, que lejos de obedecer, that nevertheless they would not hear. se encapricharon como antes se encapricharon sus antepasados, They stiffened their necks like the necks of their los fathers, cuales no creyeron en el Señor su Dios. who did not believe in the Lord their God. La palabra que el pastor Orlando trae The word that the pastor brings, no es su palabra, it's not his word. es la palabra de un Dios viviente. It's the word of a living Es God. la palabra que te dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. It's the word that says, rise up that your light has come. Es la luz que te dice, cambia, It's the light that says, change, arrepiéntete, repent, deja la levadura. leave the leaven. Es la voz de Dios que usa a los hombres It's the voice of God that uses men. y es la misma voz que aquellos dijeron, no la vamos a escuchar, It's the same voice that those before said, we will not listen. no la vamos a We escuchar. will not listen. Mas fueron tras las enseñanzas de hombres. They would go behind the false teachings of man. La levadura de los fariseos, The leaven of the Pharisees, que es lo que Jesús hablaba. which is what Jesus spoke Y esta es of. la tercera tipo de levadura, And this is the third leaven, la levadura de las falsas enseñanzas. the leaven of false teachings. Como vemos en Mateo 16 del 6 al 11. We see in Matthew 16, 6 through 11. Los discípulos llegaron al otro lado, pero se le olvidaron de llevar el pan. En eso Jesús les dijo, abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, dice esto porque no trajimos pan. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. Then Jesus said to them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. And they reasoned among themselves, saying, it is because we have taken no bread. But Jesus, being aware of it, said to them, O you of little faith, why do you reason among yourselves, because you have brought no bread? Do you not understand or remember the 5 loaves of the 5,000, or how many baskets you took up? Nor the 7 loaves of the 4,000, and how many large baskets you took up? Versículo 11. ¿Cómo es que no entienden? Si les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no fue por el pan. Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. How is it that you do not understand that I did not speak to you concerning bread, but to beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees? Then they understood that he did not tell them to beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees. Entonces ustedes están entendiendo ahora lo que les estoy hablando de dejen la levadura, So do you understand what I say when I say leave the leaven behind? dejen las falsas doctrinas, Leave the false doctrines dejen behind. esas enseñanzas que se nos han enseñado por tantos años. Leave those false teachings that have been taught over all these years. Los fariseos se la conocían toda, The Pharisees knew them all. estaban llenos de orgullo, They were full of pride, de enseñanzas también, of teachings as well, de conocimiento. of understanding. Pero Jesús le llama levadura. But Jesus calls it leaven. Él le llama levadura. He calls it leaven. Entonces le dice, beware. And he says, ten cuidado, Ten cuidado de esta levadura. beware of this Y leaven. hoy te lo está diciendo nuevamente, tengan cuidado de esa levadura. He says today, be careful with that leaven. Tengan cuidado de todas las enseñanzas que han estado practicando. Beware of all of the teachings that you have been practicing. Por último, les quiero enseñar Colosenses 2. And lastly, I want to show you Colossians 2. Y esto se lo había enseñado And I anteriormente. had shown this before. Pablo le escribió a un pueblo gentil que había sido converso. Paul spoke to a Gentile people who had been converted. Este pueblo gentil practicaba cosas paganas. This Gentile people had practiced pagan customs. No comían kosher, They wouldn't eat kosher. comían quién sabe qué. They would eat whatever. Y obviamente eran personas que venían con un trasfondo pagano. And obviously they came with a background of paganism. Pero ahora habían sido a través de la redención del Cordero, But through the redemption of the Lamb, habían sido injertados
como Israel. They had been grafted in like Israel. Entonces habían cogido las costumbres de So Israel they were taking on the customs of Israel por ser parte de ahora de un pueblo en to pacto. be a people in covenant. Entonces, ¿qué le dice Pablo a los colosenses? So what does Paul say to the Colossians? No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de las fiestas, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo verdadero es Cristo. So let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbath, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Y mire lo que dice en el 18. No permitan que los condenen, esto que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos. ¿Por qué? Por su razonamiento humano. Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Entonces esto nos muestra So this shows us que el que estaba haciendo lo correcto that he who was doing the right thing estaba siendo atacado y señalado was being attacked and pointed out por aquellos que estaban llenos de levadura. by those who were filled with leaven. Hoy en día, Today, el que se viene y dice voy a celebrar la Pascua, the one who says, I'm going to celebrate Passover, voy a comer kosher, I'm going to eat kosher, voy a hacer todo lo que la palabra me I'm dice, going to do everything that the word says to do. van a llegar unos maestros falsos There will be false teachers o personas llenas de doctrinas or falsas people who are filled with false que doctrine van a señalar los dedos that will point fingers y van a criticar por qué comes así, tú no eres judío, and will criticize and say, why do you eat like that? You're not Jewish. porque estás celebrando Pascua y no Why Easter. are you celebrating Passover and not Easter? ¿Tú te crees judío o Do qué? you think you're Jewish or what? Pero Pablo a esta misma gente como a ti y a mí But Paul was speaking to these people like you and I. le dijo no permitan que nadie los juzgue. Do not allow for anyone to judge you. No permitan que nadie los juzgue porque todo esto es una prefigura de Cristo. Do not let anyone judge you because these are a shadow of things to come because of Jesus. Él les dijo no los juzguen. ¿Por qué? Don't judge them. Why? No permitas que ellos lo juzguen. ¿Por Do not qué? allow them to judge you. Why? Porque eran personas que se ufanan de humildad, Because these are people who have false humility pero que les rinden culto a ángeles. but worship angels. ¿Ustedes saben cuáles son los ángeles que Pablo estaba hablando? Do you know who are the angels Paul was speaking Los about? otros dioses. The other gods. Los ángeles caídos eran los otros The dioses. fallen angels were the other gods. Entonces le dice, ellos te están a ti señalando He was saying those people are pointing out you por querer hacer lo que dice la palabra, because you do what the word says. pero ellos adoran a otros They dioses. worship other gods. Ellos están siguiendo las doctrinas de They hombre, are following the doctrines of llenos de orgullo, full of pride, y están envanecidos por su razonamiento humano. and they are vainly filled by vainly puffed up with a fleshly mind. Así que, así mismo como Pablo les dijo a ellos, So in the same way that Paul said to them, yo les recuerdo a ustedes hoy, I will tell you today, y con esto vamos a concluir. and with this we'll conclude. Todas las fiestas solemnes All the solemn feasts es para recordarlo a Él. is to remember him, Es para honrarlo a Él. Is No, to go honor back. him. Es para darle toda la honra a Él. is to honor him, Es para memorializarlo a Él. is to memorialize him, Como le había enseñado anteriormente. like I had shown you before. Éxodo 12:14 dice, Exodus 12:14 says, este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar. so this shall be to you a memorial Dice en honor del Señor. in honor of the Lord. ¿Y qué te dice Jesús? And what did Jesus say? Cuando estaba rompiendo el pan antes de ser crucificado, When he broke the bread before being crucified, antes de ser el Cordero Pascual, that is, before being the Passover lamb, hagan esto en memoria de mí. do this in memory of me. Hagan esto en memoria de mí. Do this in memory of me. Nunca más yo volveré a tomar un pan sin levadura ligeramente. Never again will I take lightly eating unleavened bread. Nunca más yo comeré un cordero el día de Pascua ligeramente. Never again will I take lightly eating a Passover lamb. Es un memorial
por siempre, perpetuamente, It's a memorial forever, perpetually, de lo que mi Salvador hizo por of mí. what my Savior did for me. Y no solamente lo hizo allá, And He didn't only do it there, hace 2000 años, over 2,000 years ago. lo sigue haciendo He hoy keeps doing it y today. lo hará mañana. He will do it again tomorrow. Antes de él regresar, Before He returns, usted sabe que él marca a su pueblo. do you know that He marks His people? En el próximo slide, In the next slide, vemos que él marca a su pueblo en el libro de we Apocalipsis. see that He marks His people in the book of Revelation. Mira lo que dice, y con esto concluimos. Mira lo que Let's see what it dice. says, and with this I conclude. Miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son, ¿quiénes son? Los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Then I looked, and behold, a lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written on their foreheads. These are the ones who were not defiled with women, for they are virgins. These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. These were redeemed from among men, being firstfruits to God and to the Lamb. El Cordero estaba de pie en el monte Sión, The Lamb was standing on Mount Zion, y con él venían todos los que tenían su nombre. and with him came all who had his name. Si estamos memorializando al Cordero, If we are memorializing the Lamb, estamos diciendo cargamos tu nombre. we are saying we carry your name. Tenemos tu nombre en la frente. We have your name written on our foreheads. Seguimos al Cordero a donde quiera que él va. We follow the Lamb wherever he goes. La parte en el 4 donde dice que no habían sido contaminados con mujeres The part in verse 4 where it says they had not been defiled with women porque eran vírgenes. because they were virgins. Esto es una metáfora This is a metaphor, de estar sin levadura, which is to be without leaven, sin pecado, without sin, sin pecado, without sin, ser vírgenes. being virgins. Entonces, ahora me entienden por qué la importancia de estas fiestas, So now do you understand the importance of these feasts? porque ellos fueron rescatados como primicias de Dios Because they were rescued as the first fruits of God por seguir al Cordero, for following the Lamb, por seguir al for Cordero. following the Lamb. Yo en esta mañana te invito, Today I invite you, sigue al Cordero, follow the Lamb, sigue al Cordero, follow the Lamb. no solamente con palabras, Not just with words, pero con acciones. but with actions. Hagan todo lo posible por permanecer en su pacto. Do everything possible to remain in covenant. Todo esto se trata de correr tras tu Padre. So all of this is about running after your Father. Como adoramos esta mañana, As we worship today, voy tras los brazos de mi I Padre, go after the arms of my Father. de mi Padre que me ama, My Father who loves me, que dio un cordero por mi vida. who gave a lamb for my life. Yo quiero, antes de que oremos, quiero Before we pray, I'd like to do, quiero decirles algo que experimenté el domingo pasado. I want to tell you something that I experienced last Sunday. El domingo pasado fuimos a una feria, mi esposo y mis hijos. Last Sunday, I went to the fair with my husband and my children. Había un montón de gente, eso estaba lleno. There was a lot of people. It was Ya, full. ya se imaginan, aquí en Miami You know, here había un gentío. there was a lot of people. En eso estamos ahí montándonos en todos los rides So y las we were there cuestiones. getting on all the rides. Y nosotros nos encontramos con una niñita. And we found ourselves in front of a little girl. La niñita estaba que se le iba el aire de tanto llorar. The girl was crying so much she couldn't breathe. Estaba asustada. She was afraid. Inmediatamente mi esposo y yo nos dimos cuenta And immediately my husband and I y realized, miramos que estaba solita. we realized that she was alone. Y yo le pregunto, ¿perdiste a tus padres? And I asked her, did you lose your parents? Y la niña casi ni podía hablar. Sí, sí. She barely could speak, but she said yes. Obviamente mi corazón de madre. Obviously, in my heart of a Yo mother, agarré a la niña I grabbed the y le digo a mi esposo, vamos a llevarla a un policía o algo. and I told my husband, let's take her to the police. Y le digo, no te preocupes que vamos a encontrar a tus And I padres. told her, don't worry, we're going to find your Yo le digo, parents. no, yo te prometo que tú te van a encontrar, no te I preocupes. promise you they're going to find you. Bueno, encontramos ahí unos policías So we found some y police. le decimos, mira, esta niña está We told perdida. them this girl is lost. Y bueno, y de ahí ellos empiezan a hacer sus And gestiones. from there, they went and started doing their work. Mi esposo y yo nos echamos ya para atrás, My husband and I took a step back, pero yo me quedé observando but I remained observant porque tenía mi corazón hecho pedazos. because my heart was broken in pieces.
Entonces yo decía, Dios mío, que encuentren, que el padre o la madre encuentre a esa And I niña. said, God, please let her find her parents. Y bueno, pasa un rato, ellos ahí en el Time walkie-talkie. passes and they're talking on the walkie-talkie. De repente pasa un suddenly, tiempo y ellos time empiezan a passes. caminar con la niña. They begin to walk with the girl. Y yo le digo, ok, parece que la van a llevar. Yo me imaginé la van a llevar a algún sitio, no And sé. I said, maybe they're going to take her to a certain place. Cuando yo me volteo, When I turn around, yo veo a esta madre que sale corriendo, I see this mother running. Y cuando se tiró al piso, se arrodilló y la abrazó. When she fell to the ground on her knees, she grabbed her and hugged her. Y se le veía hasta, ¿sabes? Cuando uno gime tanto que el cuerpo te When tiembla. someone's sobbing, that they're shaking. Esa niña, esa mamá la apretó duro. Girl, her mother squeezed her, embraced her. ¿Por qué yo les cuento esto? And why do I tell you this? Porque yo me pude ver a mí cuando yo estaba fuera de los brazos de mi padre. Because I could see myself when I was out of the arms of my father. Yo dejé de seguir sus instrucciones y me perdí. I went away from his instructions and I got lost. Me perdí ni me di cuenta. I got lost and I didn't even realize it. No me di cuenta que él me había dicho, agárrate de mi mano. I didn't realize that he had told me, hold my hand. Haz lo que dice mi Do palabra. what my word says. Escucha mi voz. Listen to my voice. Pero me distraí. But I got Le distracted. solté la mano. I lost hold of his hand. Y cuando vine a ver, estaba perdida. And when I realized, I was lost. Entonces, cuando yo miraba a esa niña llorando, yo me identifiqué con ella. And when I saw that little girl crying, I identified with her. Esa niña se sentía como que se le vino el mundo arriba. That girl felt like the world was over her Que shoulders. estaba sola. Like she was alone. Pero yo también pude identificar a mi padre en esa madre. But I could also identify my father in that mother. Porque así con esa misma pasión que esa madre corrió hacia su hija, Because with the same passion that mother ran toward her daughter, nuestro Padre corre hacia nosotros. our Heavenly Father runs toward us. Cuando nos hemos desconectado de Él, When we've disconnected from Him, cuando nos hemos perdido, when we've gotten lost, Él corre tras sus hijos, tras sus ovejitas. He runs toward His sheep, His children. Acuérdese que de tal tipo produce tal tipo. Remember that like kind produces like kind. El Cordero, The Lamb, el Mesías, the Messiah, pero nosotros también somos sus ovejitas. but we are also His sheep. Entonces Él corre tras sus ovejas. So He runs after His sheep. Así que esta mañana, yo no sé si ustedes se identifican con esta imagen, So I don't know if you identify with this image today, pero así como yo puse aquí al final, but like I did put in this last place, el final está cerca, the end is near, pero el comienzo está aún más cerca. but the beginning is closer. Todo comienza con usted entrando en pacto con su Padre, Everything starts with you entering into covenant with your Father. así como hizo el pueblo de Nehemías, The way that the people in the book of Nehemiah y corriendo tras de él y sus and running promesas. after him and after his promises. Así que yo quiero esta mañana que se pongan de pie, So if you can stand today, y lo que quiero es adorar. Yo sé que ya I just want to